Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la tercera semana del tiempo ordinario, viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, después las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas. Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de esta parábola, que es algo similar a la parábola del sembrador, pero tiene unos detalles muy interesantes. Esta parábola que la encontramos solamente en el Evangelio de Marcos, ¿no? Y nos deja esta idea, ¿no?, de que la inactividad del sembrador en cómo crece y da fruto la semilla es algo curioso que no encontramos en otras parábolas, ¿no? Toda la iniciativa y el crecimiento y la producción de los frutos depende de la gracia de Dios, ¿no? Y yo creo que para poder entender y apreciar estas dos parábolas, esta del sembrador y la de la mostaza, hay que tener en cuenta el contexto del Evangelio de Marcos. Recordamos que el Evangelio de Marcos fue escrito casi 40 años después de la muerte de Jesucristo. Así que es un evangelio que fue escrito para la comunidad cristiana, o sea, para las primeras comunidades cristianas. Entonces, este evangelio no solamente fue escrito para compartir con la comunidad lo que Jesús enseñó, sino también para alimentar la esperanza y no desfallecer, no dar pasos atrás en el seguimiento como discípulo y discípula de Jesucristo, particularmente considerando que las primeras comunidades cristianas vivieron un periodo muy difícil de persecución, de pocos frutos, ¿no? Entonces, estas parábolas pues dan un sentido de esperanza y también de fomentar la fidelidad cuando uno parece que no ve grandes frutos, cuando uno parece que no ve progreso en lo que estamos haciendo, ¿no? Y este es el contexto del Evangelio de Marcos, y creo que nos ayuda a apreciar mucho esto, porque no veían mucho fruto, no veían mucho crecimiento. La experiencia principal fue de rechazo y persecución, ¿no? Y en medio de ese contexto pues se puede apreciar esta parábola del sembrador. Dice la parábola: en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra,
que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Aquí nos da la idea de que la iniciativa es de Dios. El sembrador viene siendo el cristiano, la cristiana que siembra la semilla de fe, pero no sabe cómo esa semilla va a crecer y va a producir. Todo eso depende de la gracia de Dios, ¿no? Y aún el fruto depende de la tierra, nuevamente depende de Dios y no del sembrador. Y aún el crecimiento y la producción del fruto, al fin de cuentas, no depende del sembrador. El sembrador puede limpiar, puede darle ayuda, pero a últimas, según la semilla que se plante y vaya creciendo y vaya produciendo el fruto, pues está dentro de la naturaleza de esa semilla. Ahora, ¿qué mensaje da esto a una comunidad que está siendo perseguida, que ve pocos frutos de su compromiso, ¿no? De que no pierdan las esperanzas, de que no den paso atrás, de que no regresen a la vida previa, porque no ven frutos, porque solamente ven persecución, ¿no? De que el crecimiento Dios lo llevará a cabo a su debido tiempo, ¿no? Y esto es la naturaleza de esta parábola que dice, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos y las espigas. Cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. El tiempo de la cosecha hace referencia al día del juicio, ¿no? Pero mientras tanto, mientras llegue ese juicio final, tenemos que estar con las manos trabajando, o sea, manos en la labor, ¿no? Que Dios nos ha encomendado de cultivar esa semilla de la fe, seguir compartiéndola, aunque a veces no veamos necesariamente ni el crecimiento ni el fruto, ¿no? Repito, esta fue la experiencia de las primeras comunidades cristianas, que eran pequeñas y en gran parte eran rechazadas y eran perseguidas. Entonces, ellos no vieron el fruto de su labor, de su entrega, de su compromiso, aún del sacrificio de sus propias vidas. Recordamos que en los primeros 300 años, antes de que la religión cristiana fuera adoptada como la religión del Imperio Romano, los primeros 300 años, los mártires, hombres y mujeres que murieron por la fe, pues no vieron el crecimiento, digamos, que hoy tenemos, que somos 1.5 billones de cristianos en el mundo, ¿no? De católicos particularmente, no contando a nuestros hermanos protestantes. Y estos, pues es un crecimiento impresionante, ¿no? O sea, si los primeros cristianos tuvieron una idea del fruto que su compromiso, su fidelidad a Cristo ha producido en la historia, es impresionante. Ahora, unos dirían, bueno, ¿es el crecimiento lo que buscamos o la calidad del crecimiento, ¿no? O sea, la calidad del cristiano, porque a veces si nos preocupamos por el número de cristianos o de católicos que somos, y que simplemente para aumentar el número, pues quizás no sea lo mejor, ¿no? Cuando a veces cuando un grupo o una institución crece mucho, pues ahí entra más fácilmente la corrupción de los ideales de esa institución o de ese movimiento, sea cual sea cristiano o de cualquier otra religión, ¿no? Cuando a veces crece rápidamente y no están las estructuras para apoyar ese crecimiento, pues fácilmente se desvía o se corrompe. Unos dirían, no es el crecimiento rápido lo que buscamos, sino la calidad de las comunidades cristianas que tenemos y debemos cultivar, ¿no? Bueno, esta parábola también puede hacer referencia a eso, ¿no? Que el crecimiento es progresivo, el crecimiento es gradual, pero inevitable, que cuando Dios se encarna en Jesucristo, hace irrupción en la historia humana, su reinado, su presencia, ¿no? Y que Dios llevará a cabo su plan de salvación con nosotros o sin nosotros. Así que aunque no veamos los frutos nosotros en nuestros tiempos,
igualmente somos llamados a la fidelidad y a la entrega de nuestro discipulado, de nuestra identidad como hijos e hijas amados de Dios y ciudadanos del reino al cual Dios nos ha llamado en Jesucristo, ¿no? Sí, es una tentación muy, muy humana querer ver los frutos de nuestra labor, de nuestro trabajo. Yo como sacerdote les puedo decir que también es mi tentación, ¿no? Le digo, Señor, ¿y para qué desgastarme tanto, no? Si yo no veo los frutos de mi labor, de mi trabajo, mis sacrificios a veces. Pero igualmente, dice uno tiene que poner la fe en aquel que nos ha llamado, veas o no veas los frutos. El llamado fundamental nuestro es a la fidelidad, a la entrega. El crecimiento es Dios quien lo lleva a cabo. La producción de los frutos es Dios quien lo lleva a cabo. Quizás lo que uno planta hoy, otro lo cosechará en otros tiempos, pero igualmente nuestro llamado es a la fidelidad y a la entrega. Y nuevamente, el contexto de esta parábola yo creo que es muy importante para poder apreciarla. En el contexto de las comunidades que eran perseguidas, y rechazadas y no veían el crecimiento, no veían frutos, ¿no? Pero la parábola dice, Dios a su debido tiempo llevará a cabo su crecimiento y el fruto que tienen que producir. Mientras tanto, a trabajar, mientras tanto a ser fiel, mientras tanto a no dar pies atrás y regresar a nuestras vidas previas. Y la siguiente parábola que le sigue de la mostaza también hace referencia a esto con el contexto de las primeras comunidades cristianas que eran pequeñas, eran insignificantes en el contexto del mundo, del Imperio Romano de aquel entonces, pero que igualmente la vida cristiana como semilla de mostaza, que es una semilla muy pequeña, pues con el tiempo, con la gracia de Dios, pues irá creciendo y a llegar a ser un arbusto impresionante como lo es la planta de la mostaza, que te da una semilla pequeñísima, pues cuando fermenta en la tierra, cuando da los primeros crecimientos y después los frutos llega a ser un arbusto casi de 10 a 12 pies, ¿no? Y pensar que un arbusto de 10 a 12 pies, pues vino de una semilla pequeñísima, no de las más pequeñas del mundo, pero sí pequeñísima, ¿no? Igualmente así que esta parábola de la mostaza le quiere dar a entender a esta comunidad y también a nosotros. Hoy en día que nosotros leemos estas parábolas, tanto del sembrador como de la mostaza, podemos también preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿y el fruto de nuestra labor, el fruto de nuestros sacrificios, por qué no lo vemos? Igualmente, así como el evangelista Marcos deja esta parábola de Jesucristo para esas primeras comunidades cristianas para que no den pies atrás, para que no regresen a la vida previa, ¿no? Sino que se mantengan fiel aun cuando no vemos esos frutos, aun cuando no vemos el crecimiento que deseamos, ¿no? Igualmente a mantenernos fiel, ¿no? Y después este evangelio de hoy cierra con unas palabras muy interesantes. Dice, y con otras muchas parábolas semejantes. Esto nos quiere decir de que el evangelista Marcos no andaba detrás de Jesús escribiendo, tomando notas de todo cuanto Jesús venía enseñando. Recordamos que este evangelio fue escrito casi unos 40 años después de Jesús, ¿no? Y que no todo lo que Jesús enseñó o dijo está registrado. Esto es algo muy interesante cuando queremos aún reducir a Jesús a un evangelio o a los 4 evangelios, ¿no? Es imposible. ¿Cómo reducir la vida de un hombre, de cualquier persona, ¿no? A un evangelio, digamos, a unas cuantas páginas o a un libro, ¿no? Imagínate que tu vida, tú que estás escuchando esta grabación, que tu vida sea reducida simplemente a unas cuantas páginas. ¿Es tu totalidad de tu vida, de tu significado, de tus sueños, de tus anhelos, de lo que tú deseas hacer, de lo que tú has hecho, ¿no? En unas cuantas páginas, imposible, ¿no?
¿Y por qué esta tentación de querer reducir a Jesús simplemente a un evangelio o a 4 evangelios, no? O sea, y estas palabras del evangelista Marcos nos recuerdan que Cristo es mucho más, ¿no? Y a veces esta gran tentación de decir, solamente esto es Cristo, ¿no? Aquí, de recordarnos de que aún Dios tiene mucho que revelarnos, ¿no? Y es nuestra responsabilidad tener un corazón, una mente, una vida abierta a la gracia de Dios para que Dios nos continúe sorprendiendo, nos continúe guiando, nos continúe revelando cuanto más que Dios quiera darnos, ¿no? Dice, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.